Bueno, bienvenidos a este lunes intenso, caldeado, polémico, complicado en algunas sedes políticas. Es uno de los días que más le gustan a quienes se apasionan por ese mundo, por ese campo minado que es la política. Hoy es día de resaca electoral, lunes post comicios. Y es un lunes post comicios con, la verdad, un resultado que no todos esperaban. Ha ganado el Partido Popular las elecciones con mayoría absoluta. Tiene 40 escaños. Todo puede cambiar todavía por el voto exterior, aunque se puede mover un diputado. No se espera que se mueva más. Es decir, retendría la mayoría absoluta, que son dos menos de los que consiguió Alberto Núñez Feijóo en 2020, pero son desde luego como mínimo dos más de los que se esperaba hasta un inicio y son dos más de los que supone tener una mayoría absoluta. Felicidades al ganador, felicidades al Partido Popular. Iba a decir, han hecho un buen trabajo en campaña. La verdad es que en algún momento se ha cambiado todo, ¿no? En algún momento la campaña parecía pender de un hilo, sobre todo cuando después de lo que ocurrió la semana pasada con ese reconocimiento de que el PP estudió también la amnistía, aunque al final la descartó. Incluso estudió y está más abierto a indultos a gente como Puigdemont siempre que llegara a España. La verdad, si algo se puede sacar y extraer de lo que pasó ayer en Galicia es que no se ha votado en ningún momento pensando en clave nacional. El gallego ha votado pensando en sí mismo. Por eso se explica el buen resultado del Partido Popular, que, a ver, conviene decir algo, no se ha descubierto nada. El Partido Popular lleva ganando y gobernando con mayoría absoluta en Galicia buena parte de la historia del Partido Popular y buena parte de la historia democrática de Galicia. La última experiencia fallida para el Partido Popular fue en el año 2005, cuando ganó las elecciones, pero el BNG y el PSOE se aliaron para gobernar en minoría. Así que el Partido Popular sabe lo que es ganar unas elecciones en Galicia. No son las primeras. Me atrevo a decir que no van a ser las últimas. El Partido Popular demuestra que en Galicia sobrevive a sus líderes. Había mucha curiosidad por ver qué pasaba en las primeras elecciones con Alfonso Rueda, que lleva ya, cierto, un año gobernando, casi 2 años gobernando, pero nunca se había descubierto qué tirón podía tener a nivel electoral. Lo tiene y va a ser presidente con mayoría absoluta. Que eso es algo que casi nadie en el Partido Popular puede contar y puede decir. Solamente algunos afortunados varones, por cierto, importantes, como Juanma Moreno. Feijóo se salva de la quema con estos resultados. Eso también hay que destacarlo y es otro titular. Este sí quizás más en clave nacional. Alberto Núñez Feijóo se jugaba mucho en Galicia. Primero porque es su tierra natal, es donde fue presidente hasta hace apenas 2 años y donde, por cierto, durante todas estas legislaturas, todos estos 4 años que se han ido sucediendo, gobernó con mayoría absoluta y puño de hierro sin que en ningún momento los gallegos le castigaran, y porque venía en un momento comprometido. Después de decir que, oye, después de 4 o 5 meses protestando contra la amnistía, tú también la has estudiado, te ponen un brete complicado. Después de ganar unas elecciones, es cierto, pero no poder formar una mayoría capaz de gobernar, estás en un brete. Sobre todo cuando ese era el proyecto principal de Feijóo al llegar a la dirección nacional del PP, que era arrebatarle el poder al PSOE. No lo ha conseguido. Es decir, en Galicia tiene un triunfo, tiene una buena noticia, tiene una alegría que se puede achacar directamente a él. Esto es diferente a lo que pasó en 2022, ya hace casi 2 años, en las elecciones andaluzas, cuando ganó con mayoría absoluta el Partido Popular con Juanma Moreno. Ahí era más un triunfo, desde luego, del presidente andaluz, muy bien valorado por los ciudadanos durante la pandemia. Y en las elecciones municipales, en muchos territorios se puede decir que eso era más un triunfo, desde luego, de los líderes territoriales, por ejemplo, de Ayuso en Madrid. Esa es una de las claves. El ganador, el que queda primero, el que va a seguir gobernando Galicia.
A partir de ahí, casi todo lo que hay son fracasos. Casi todo a partir de ahí son fracasos. Es un éxito a medias, y se puede considerar un éxito a medias lo del BNG, el Bloque Nacionalista Galego, porque sí, consigue 25 escaños, va a ser quien lidere la oposición al Partido Popular en Galicia, pero no consigue el éxito mayor, que es alcanzar el poder. Se queda con 25 escaños, son 6 más de los que tenía hasta ahora, y es, por cierto, el máximo al que en algún momento pudo llegar el Partido Socialista. A partir de ahí nunca volvió a estar tan alto. ¿Será 25 el límite que tenga también el BNG o seguirá subiendo en 2028, cuando se celebren nuevamente las elecciones? Muy interesante esa clave. El BNG sigue creciendo, lleva un crecimiento fulgurante en los próximos años. La pregunta es si eso va a tener techo, porque esta era la mayor oportunidad que han tenido en 15 años para recuperar el poder para la izquierda. Y finalmente ha acabado con una mayoría absoluta del Partido Popular. Es decir, ¿tendremos en Alfonso Rueda un nuevo Feijóo? ¿O el BNG dentro de 4 años construirá una alternativa capaz de realmente que los números den gobernar? Luego hay otra clave, un perdedor desde luego indiscutido, que es el Partido Socialista, que cayó a unidígito. Solo tendrá 9 diputados. Antes tenía 14. José Ramón Gómez Besteiro dijo que él va a seguir. La pregunta es si él es de verdad el culpable. Desde luego uno de los culpables sí lo es. La pregunta es si es el único culpable. El Partido Socialista está viendo ahora lo que supone centrar todo en la figura de Pedro Sánchez. Que sí, te ayuda a retener el gobierno nacional, la verdadera joya de la corona, pero te quita demasiada implementación territorial en un partido que, recordemos, arrancó por lo que eran las casas del pueblo. Si el PSOE pierde la E de español, sumado que ya desde luego ha perdido la O de obrero, ¿qué le va a quedar? El PSOE no tiene implementación territorial en numerosos territorios. No tiene varones fuertes. En Andalucía no tiene un varón fuerte. En Andalucía no es nada. En Murcia no es nada. En la Comunidad Valenciana vamos a ver qué es, porque se le está buscando sucesor a Ximo Puig. En Cataluña hay una esperanza, tienen una esperanza los socialistas con Salvador Illa. Debe haber elecciones en cuestión de un año, menos de un año, debería haber elecciones. Y la idea del PSC es quitarle el protagonismo al independentismo, quitarle el poder a los independentistas que llevan gobernando prácticamente ya casi 15 años. No hay varones fuertes, no hay un varón capaz de competir en Madrid. No parece que haya un varón capaz de competir en Castilla y León. Queda la incógnita de qué va a pasar en Extremadura. Y hay un varón fuerte, hay un varón muy fuerte, que es desde luego el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que es además, curiosamente, el líder de la oposición dentro del partido al gran líder central, al gran líder supremo, Pedro Sánchez. El PSOE se tiene que plantear qué le está pasando en los territorios y, desde luego, formar figuras con una fortaleza y una robustez que sean capaces de hacer buenas elecciones, que es lo que no ha hecho el Partido Socialista. Y en cuarta posición, última clave, cierra el poder, cierra la tabla de quienes entran, Democracia Ourensana, que no ha tenido tantos votos realmente, 14.000 votos. Vox ha tenido, por ejemplo, más. Pero claro, esto por circunscripciones. Y en circunscripción de Ourense, que es de donde es el partido, pues ha conseguido más de un 7%, creo, de los votos. Así que el partido del histriónico, populista, polémico alcalde Gonzalo Pérez Jácome va a entrar en el Parlamento gallego. No va a ser él, porque una de las claves de esto es que la particularidad electoral de Galicia impide que los alcaldes de los municipios sean al mismo tiempo diputados, y él no quiere dejar la alcaldía, sobre todo cuando está sostenido en una minoría demasiado complicada de mantener. Así que Pérez Jácome
manda a uno de los suyos como diputado al Parlamento gallego, pero pierde la gran oportunidad de ser la llave del gobierno. Pierde la gran oportunidad de conseguir algo, porque al tener el PP mayoría absoluta no va a necesitar a nadie para sacar, por ejemplo, los presupuestos y, por ejemplo, las leyes más importantes. Así que Jácome entra con su partido Democracia Ourensana, pero entra para poco. Entra para tener voz. Tendrá voz, pero no tendrá voto. Por cierto, lo de Democracia Ourensana lo celebraron ayer maravillosamente bien, la verdad. Tenían un catering, no pararon de cenar en toda la noche. Cada vez que enfocaban las televisiones, no paraban de cenar. Era brutal. Ellos son los que han conseguido entrar en el Parlamento. Y tú dirás, y aquí faltan partidos. Sí, falta Vox, que la única autocrítica que parece haber hecho es decir, dentro de 4 años nos vamos a volver a presentar para probablemente volver a hacer el ridículo, como hicieron anoche, como hicieron ya en 2020. Es la única comunidad autónoma que aún se le resiste. Y es curioso, porque en una comunidad eminentemente rural, como es Galicia, un partido que busca apelar siempre a qué mal está el campo, nosotros defendemos lo rural, y que en todos los gobiernos donde han entrado han pedido precisamente las consejerías rurales, es curioso que esta formación de ultraderecha no consiga nada en Galicia. Nada. Ni cuando Vox estaba en su mejor momento, ni ahora que desde luego no lo está. Y ahora que está en cuadros casi en el Congreso de los Diputados, en una cifra cada vez menor. Y no entran tampoco ni Sumar ni Podemos. 2 grandes fracasos. Uno, porque Sumar no ha entendido qué es. Era absurdo completamente hacerle la competencia al BNG en su territorio. Era absurdo. Era absurdo, o muy malintencionado desde luego, llevar al precipicio político a Marta Lois, la que hasta ahora había sido portavoz en el Congreso de los Diputados. Y es muy preocupante que pierda Yolanda Díaz, pierda de esta manera tan ridícula, en el que es su territorio, en el que es donde nació, donde se formó y donde empezó a dar sus primeros pasos con Xosé Manuel Beiras, una figura clave del nacionalismo gallego en la política. Y es un fracaso también para Podemos, porque no está Podemos precisamente para ir quedando a 0 diputados, sobre todo cuando busca renacer. Nadie va a hacer autocrítica, o parece que nadie va a hacer autocrítica, todos dicen que van a seguir construyendo la alternativa de futuro. La pregunta es, ¿para qué? Porque Galicia les ha dicho que no les interesa lo que tienen que venderle. Y que parece que no les va a interesar lo que tengan que venderle. Es decir, que por decir vamos a seguir trabajando, no van a conseguir nada dentro de 4 años. Sumar tiene que plantearse, ya que ellos buscan ser la alternativa, ¿qué quiere ser en la vida? Porque es muy absurdo entrar a competir en territorios como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, como por ejemplo Galicia, Madrid, donde ya hay fuerzas regionalistas o nacionalistas cercanas a tu proyecto o directamente integradas dentro de tu proyecto, que tienen un gran éxito. Es ganas de restar votos, y cuando divides siempre hay uno que se queda con la porción más grande, y es el que se mantiene unido, y ese es el Partido Popular. Es decir, si la estrategia era consumar, cae el PP, lo único que ha aportado en estas elecciones la presencia de Sumar es que el PP consiga mayoría absoluta. Lo cual, la verdad, es para que se estén dando de cabezazos, probablemente, si eso no es lo que querían en Sumar. Y para que descorchen botellas de champán como lo están haciendo, y es lógico, en el Partido Popular. ¿Qué va a pasar en 4 años? La pregunta es muy lejana. Hace 4 años nadie se esperaba que Feijóo fuera a estar donde iba a estar hoy. Nadie se iba a esperar que Podemos iba a estar donde iba a estar hoy. Nadie se esperaba estos resultados tan buenos del BNG. Y nadie se esperaba estos 4 años tan convulsos. Queda mucho tiempo. La pregunta es quién lo va a aprovechar y quién lo va a desperdiciar. Desde luego,
salvo el PP, que es el único que tiene que celebrar rotundamente, porque no se le puede achacar nada en contra, el resto tiene que mirarse más al ombligo, dejar de justificar en estamos trabajando, esto es muy difícil, y construir algo serio. Porque claro, incluso en el segundo, que es el BNG, hay un problema. El BNG ha crecido a costa de robarle al PSOE, nunca al PP. Y eso, desde luego, un desastre para el BNG. Porque lo que le interesa al BNG es poder crecer, y para eso o consigue mayoría absoluta o necesita un PSOE fuerte. Necesita un PSOE fuerte. Este es el día después de las elecciones en Galicia. Pero esto va a dejar una marejada tremenda, porque a partir de ahora Feijóo se siente más legitimado que ayer, por ejemplo. Se siente más cómodo, y es normal, que ayer. Pedro Sánchez sabe que tiene un problema, que tiene un agujero por el que hay una herida que está sangrando. El BNG celebra, pero debería celebrar con cautela. Ourense celebra con felicidad absoluta. Y el resto tienen que ver si de verdad para el ciudadano son útiles, tanto a la ultraderecha como a la izquierda del PSOE. Nos vemos, chao gente, hasta luego.